Señor en el libro de Apocalipsis. Recuerde que venimos estudiando este libro ya algunas semanas, de hecho creo 3 semanas atrás. Hemos iniciado el estudio de este libro de Apocalipsis, y también a los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo por la página de la iglesia, qué bueno que también estén siguiendo este estudio del libro de Apocalipsis. Estaremos leyendo en esta mañana el capítulo 1 del versículo 10 en adelante. Apocalipsis 1, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa declaración lo está haciendo Juan. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta ahí la lectura, por favor. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, ¿cómo no dar testimonio de tu presencia en esta mañana? Eres tú quien hace posible que estemos aquí adorando a aquel que está sentado en el trono y el único digno de recibir la alabanza y la adoración. Tú haces posible que nosotros podamos ahora recibir entendimiento en las Escrituras, pues tú estás aquí para ayudarnos a recibir esta verdad con atención, para ayudar a que nuestro corazón distraído pueda prestar toda su atención, pues tú hablarás en esta mañana en nuestra vida y en nuestro corazón, y por medio de tu palabra y tu presencia ministrarás cada necesidad en la que nos encontramos cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres el Espíritu de verdad. Siempre nos habrás de guiar por la verdad de la palabra del Señor, y por medio de esta verdad, por medio de la palabra de Dios, tú seguirás edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Por medio de esta palabra seguirás renovando nuestra mente, transformando nuestra vida para ser conformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estás aquí para que Cristo sea glorificado y Él pueda resplandecer sobre su pueblo a través de las Escrituras. Trae luz a nuestra mente, disipa toda oscuridad en nuestro entendimiento y guíanos siempre por el camino de la verdad. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros, tus ángeles que están alrededor nuestro. Gracias también por la preciosa sangre derramada en la cruz con la cual estamos rociados esta mañana. Amado Dios, una vez más al estar delante de ti, te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos, Señor. Háblanos por amor a tu nombre, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, Apocalipsis, un libro que trata sobre la revelación del Señor Jesucristo, dado por Dios
al Señor Jesucristo con la intención de que llegue a todos los siervos del Señor. Los siervos del Señor están dentro de la iglesia del Señor Jesucristo y habrá de llegar esta revelación por medio de uno de sus apóstoles llamado Juan. Él se encuentra exiliado en la isla de Patmos. Ha sido llevado allí como un prisionero, no porque haya cometido algún delito, tampoco porque haya quebrantado algún mandamiento del Señor. Está allí porque Él ha estado dando testimonio acerca de la palabra del Señor y ha estado testificando acerca del Señor Jesucristo, del Evangelio. Y por causa de su fe y del testimonio de ella es que ahora se encuentra desterrado en una isla solitaria, rocosa, inhóspita, y ahí se encuentra el gran apóstol Juan. Él, de hecho, fue el único apóstol que murió de vejez. Todos los demás tuvieron una muerte bastante dura y difícil. Y ahí está Juan, identificándose en el verso 9 con todos sus hermanos, mostrando un corazón muy tierno al expresarse y al dirigirse a sus hermanos. Pero luego, a partir del verso 10, donde vamos a empezar nuestro estudio, él comienza a contarnos ahora su experiencia en la revelación que el Señor va a recibir. Y él empieza a contarnos su experiencia de esta manera. Dice el verso 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así empieza. Él dice ahora: yo estaba en el Espíritu. Usted a lo mejor pregunta: un momento, pastor, ¿no estaba en Patmos? Sí, estaba en una isla llamada Patmos. Pero lo que está describiendo no es el lugar geográfico donde él se encuentra. Él está describiendo el estado espiritual en que de pronto entró por causa de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene muchas formas de manifestarse en la vida de todos aquellos que buscan constantemente la presencia del Señor. Hablo, por ejemplo, de la oración. Cuando usted tiene una vida de oración constante, le aseguro que en esa perseverancia y constancia de buscar a Dios en oración, como lo estaba haciendo Juan en Patmos, el Espíritu de Dios le enseñará muchas cosas y vivirá experiencias maravillosas, sobrenaturales, si usted es un creyente que continuamente busca a Dios en oración. Y acá hay una de esas experiencias, única, singular, algo que así nomás ni siquiera en las páginas de la Biblia se encuentra. Juan está experimentando y él dice: yo estaba en el Espíritu, estaba en el Espíritu. Es una experiencia similar a la que el apóstol Pablo experimentó en 2 de Corintios capítulo 12 versos 1 y 2, donde Pablo dice: bien, quiero hablarle acerca de mis visiones y revelaciones. Y luego dice en el verso 2: bien, de pronto conozco un hombre, dice, que fue llevado al tercer cielo. Solo piense un momento. Alguien llevado al tercer cielo. Y no es que Pablo ha muerto, sino que el Espíritu de Dios lo tomó y lo llevó al tercer cielo. Pablo experimenta eso y dice: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo cierto es que esta es mi experiencia. Juan está teniendo una experiencia similar. Y él dice entonces: yo estaba en el Espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo tomó a Juan de tal manera que lo llevó a un estado espiritual que lo hizo capaz de poder comenzar a recibir las revelaciones que Dios comenzaría a darle. Así es que la revelación de Dios no viene solamente a la mente intelectual que tenemos, viene por el Espíritu de Dios bajo una condición espiritual en que el creyente tiene que estar. Esta mente finita y esta mente, por cierto, también oscurecida por los malos pensamientos y la maldad del corazón, no es capaz de poder recibir la revelación de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios para que entonces toda revelación que Dios quiera darnos, y eso incluye su palabra, de hecho pueda ser recibido correctamente. ¿Me estoy explicando? Bien. Así que esta es la experiencia de Juan en Patmos, y el Espíritu de Dios lo ha tomado para que entonces la revelación pueda ser dada. Ahora, no solamente esta es la experiencia aquí. Juan, a lo largo de la revelación, experimenta momentos con el Espíritu del Señor. Por ejemplo, vaya al capítulo 4, en el verso 2. Capítulo 4, verso 2. Escuche lo que vivió Juan aquí. 4:2.
Dice la Escritura, y al instante, otra vez, dice, yo estaba en el Espíritu, otra vez, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, dice ahí, otra vez, sentado. Ahora, pon atención, desde el verso 1 leamos por favor. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y yo estaba en el Espíritu. Ahora esta es la segunda experiencia. Juan resulta que ve el cielo y una voz le dice, sube aquí. No le ha dicho, te vas a morir y sube. No, simplemente en el Espíritu Juan es llevado también al cielo porque Dios le mostraría algunas cosas. Capítulo 17, este es el tercer momento en que Juan registra otra experiencia similar. Apocalipsis 17. Avance los capítulos y lea por favor el verso 3. Y Juan dice allí, y me llevó en el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Oiga, Juan está en Patmos y estando en Patmos, él es llevado al cielo, él es llevado a un desierto. ¿Lo ve? Bien, de eso estamos hablando. Y por último, Apocalipsis 21, verso 10. Apocalipsis 21, verso 10. Nos cuenta Juan y dice, y me llevó en el Espíritu. ¿Ahora a dónde? A un monte grande. Regrese entonces al capítulo 1. ¿Me entiende? Ahora Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Experiencias sobrenaturales y maravillosas. Pero ponga atención. Dice, estaba en el Espíritu. ¿En qué día? En el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? ¿A qué se refiere Juan con yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Bien, hay dos formas de entender esto. Escuche, hay dos formas de entender esto. La primera de ellas es que el día del Señor se refiere a que era día domingo. Bien, era día domingo. Muchos consideran que esta frase, el día del Señor, se refiere al día domingo. Ahora, presta atención. Si el día del Señor se refiere al día domingo, entonces sería la primera y única vez que en todo el Nuevo Testamento se le llama al domingo el día del Señor. ¿Por qué? Porque siempre se le ha llamado en las páginas del Nuevo Testamento el primer día de la semana. Nunca antes, nunca en ninguna otra ocasión se ha llamado al domingo el día del Señor. Sería entonces esta la única vez. Por cierto, si hoy en día usted dice, vamos a alabar al Señor porque este es el día del Señor, refiriéndose al domingo, estaría bien, no hay problema. El problema está en las páginas de la Biblia. ¿Es esta expresión, el día del Señor, el día domingo en el que Juan está viviendo esta experiencia? Bien, esta es la primera forma de entenderlo. La segunda forma es entender el día del Señor como el día del regreso del Señor, el día en que el Señor regresa por su iglesia. Ahora, esta frase, el día del Señor, sí la encontramos nosotros en otras porciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a los tesalonicenses, Pablo les escribió y les dijo que nadie os engañe acerca de la venida del Señor, porque el día del Señor no vendrá sino... ¿Cuántos se acuerdan de esa porción? Bien, qué bueno, la mayoría se acuerda. Entonces, eso dice la Escritura. Y en varias porciones, en Corintios, Tesalonicenses, Hechos de los Apóstoles, encontramos la expresión el día del Señor. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose al momento en que el Señor Jesucristo regrese. Les diré personalmente, creo que la expresión el día del Señor está refiriéndose a esto de aquí. Al día, al momento en que el Señor ha de venir. Creo que Dios por el Espíritu Santo lo llevó a Juan a ese día en particular para mostrarle algunas cosas. ¿Me estoy explicando? Bien.
Bueno, usted dice, pastor, yo creo que ha sido el domingo. Bueno, está bien, no hay problema. Tómelo así. Pero creo por las Escrituras que Juan ha sido tomado por el Espíritu y llevado a ese día, el cual la Biblia llama el día del Señor, el día del regreso del Señor. Continuemos entonces, verso 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, una gran voz como de trompeta. Esta es una voz imponente. Y la palabra trompeta lo estudiaremos más adelante, pero es una voz imponente, el cual Juan escucha. Pero la voz le decía, verso 11, la voz le decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Bien, es la forma como se presenta. Bien, si yo le preguntara, ¿quién cree usted que está hablando? ¿Qué respondería? ¿Quién es este que habla? Yo soy el alfa y la omega. De hecho, ya lo había dicho antes en el verso 8. Ya esa voz se había presentado diciendo, verso 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Bien, ¿quién es este que se presenta así? Bien, el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora mire el verso 11, aquí vuelve a presentarse. Él dice en el verso 11, en la parte final del verso 11, no temas, yo soy el primero, perdón, el verso 17, en la parte final del 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y dice el 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Bien, es el Señor Jesucristo. No hay duda que es Él. Es el Señor Jesucristo. Él se llama a sí mismo y se presenta. Yo soy el primero y el último. Soy el primero y el último. Ahora, ¿por qué se presenta de esa manera? Escuchen. Se presenta de esa manera porque en el Antiguo Testamento Dios Padre, Jehová, una y otra vez, lo puede leer en el profeta Isaías capítulo 44, capítulo 48, el Señor, Dios de Israel, se presenta y dice, he aquí Israel, yo soy tu redentor, yo soy el primero y el último. Así que el Padre dice de sí mismo, yo soy el primero y el último. Jesucristo ahora acá dice, yo soy el primero y el último. ¿Qué significa eso? Lo que el Señor Jesucristo está mostrando aquí, está firmemente, está confirmando, es que Él es ese Dios omnipotente. Está mostrando su divinidad. Él es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Y Jesucristo está diciendo aquí, yo no soy ningún ser creado, no soy ningún ángel poderoso, yo soy el mismo Dios de Israel. Jesucristo está mostrando su divinidad. Eso es lo que está haciendo. Por eso toma exactamente el mismo nombre de su Padre Dios. Así que se le habla a Juan y se presenta con su divinidad. Yo soy el primero y el último. Luego le dice, siga por favor el verso 11, le dice y le ordena, escribe en un libro lo que ves. Escribe. Siempre es bueno escribir. Algunos escriben aquí, doy gracias a Dios por los que escriben, porque ¿cómo es la mente? Bien, la mente es frágil, la mente se olvida. Es bueno escribir y eso queda allí, quedará permanentemente. Yo le he contado que cuando empecé mi vida cristiana tengo 4 cuadernos completamente escritos de todas las prédicas que pude escuchar durante el tiempo que estuve congregando en Emanuel de San Isidro allí, y siempre escribía y escribía y ahí están mis 4 cuadernos ya con las hojas amarillentas, pero ahí están. Es bueno escribir y tomar notas también. Así que el Señor le dice a Juan, Juan, yo no puedo confiar en tu memoria. No, necesito que escribas esto. Entonces le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora estas son las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia que está en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea. Aquí están las 7 iglesias. Ahora, si usted vino el domingo pasado, debe saber entonces 2 cosas. Lo primero es que
El número 7 es el número de lo completo, de lo pleno. Por lo tanto, cuando el Señor escoge 7 iglesias, está diciendo que estas iglesias representan a toda la iglesia del Señor Jesucristo desde el tiempo de los apóstoles hasta su regreso. Está representado por el número 7, las 7 iglesias, lo completo, lo total del Señor. Lo segundo que tiene que recordar es qué significa la palabra iglesia. Y nosotros explicamos que iglesia no es solo el grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar para cantar, alabar y adorar a Dios. No, iglesia en su esencia es la asamblea, la congregación, el grupo de personas que han sido llamados a salir fuera, llamados por Dios para salir fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del sistema de este mundo. Eso es iglesia. Grupo de personas llamados a salir fuera, a no formar parte de este mundo y su sistema de vida, sino sacados de allí y llamados a salir fuera de ese sistema de vida del mundo. Eso es iglesia. Entonces esta visión y esta revelación tiene como propósito que llegue a cada una de las 7 iglesias en ese tiempo. Ahora, estudiaremos a partir del próximo domingo cada una de las cartas. Pero antes de estudiar las cartas, estaba leyendo las cartas a las 7 iglesias y encontré que hay 2 expresiones en común en las 7 iglesias. 2 expresiones en común en las 7 iglesias. Y usted la leerá conmigo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, en el verso 7, le dice el Señor en su carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué dice? ¿Al qué? Al que venciere. Solo hasta ahí. Esta es la expresión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la segunda es, al que venciere. Mire la iglesia de Esmirna en el verso 11. Verso 11. Le dice también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego le dice, el que venciere, y seguido hay una promesa. En el verso 17, a la iglesia de Pérgamo, le dice en el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, al que venciere, y sigue una promesa. Capítulo 26 en la primera parte. Capítulo 26 le dice, al que venciere, y ahí está la promesa. Verso 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3, verso 5, la primera parte, el que venciere, esa es la iglesia de Sardis, y ahí le da la promesa. Verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 12, le dice ahora a la iglesia de Filadelfia. Verso 12, al que venciere, y otra vez la promesa. Verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a la última iglesia, a la Odisea, en el 21, la primera parte, le dice, al que venciere, y luego la promesa. Verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Lo vio? A las 7 iglesias, esas 2 expresiones se las dice a cada una. A cada una. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con el que tiene oído para oír? Oiga, eso parecería una expresión casi redundante. El que tiene oído, uno dice, bueno, obviamente tiene que oír, pero ¿a qué se refiere esta expresión? Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Cuántos son papás, mamás? Oh, gloria a Dios, arriba también, gracias. ¿Alguna vez usted ha levantado a su hijo, a su hija y le ha dicho, mira Pepito, mira tu cuarto cómo está? No sé si es cuarto o cualquier otra cosa, pero escúchame, ordena tu cuarto. ¿Ya? Yo voy a ir a comprar
o voy a ir a hacer algo y luego regreso y quiero encontrar tu cuarto ordenado. Y luego dice, usted, ¿me escuchaste? ¿Qué significa ese me escuchaste? Que usted le dice al final. ¿Qué le está diciendo con me escuchaste? Cuando usted le dice me escuchaste, no le está diciendo ¿captaste la información que te di? No solo le está diciendo y el chico dice, sí, ya te escuché. Lo que usted le está diciendo es esto: cuando yo regrese, quiero encontrar tu cuarto ordenado. Así que en la palabra me escuchaste, usted está diciendo, vas a obedecer, vas a tomar acción según lo que te he dicho. ¿Me expliqué? Eso le estamos diciendo. Eso le estamos diciendo. Imagínese que usted llega y le dice y ve el cuarto desordenado, le dice, no te dije que hicieras esto. Sí, te escuché. Hey, pero muévete, haz algo. Pepito, ven, ya te escuché. Pero sigue tirado en el sofá. Entonces, cuando el Señor dice, el que tiene oído para oír, oiga, está diciendo, escuchen y obedezcan. Escuchen y hagan. Por eso Santiago dice, no debemos ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores. Porque si solo somos oidores, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, aquí el Señor está diciendo a cada una de sus iglesias, el que tiene oído, obedezca. La obediencia es la prueba que hemos escuchado. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? El tomar acción, el hacer lo que Dios nos dice es la prueba de que realmente hemos escuchado. Pero cuando usted escucha y no hace, entonces Jesucristo dice, tienen oído, pero no oyen. Ese es para la iglesia. Escúchame y obedece. Escúchame y toma acción. Y esto es un mensaje a todas las iglesias, a las 7 iglesias y a las iglesias de hoy. La segunda expresión es, al que venciere, yo haré esto, le daré esto, le concederé esto, lo pondré aquí. Hay unas promesas maravillosas para cada iglesia, pero esas promesas están condicionadas ¿para quiénes? ¿Para el qué? Y no, el que obedezca, pero luego dice al que ven, el que venciere. ¿Qué significa eso? Que solamente para los vencedores, para el que venza, la promesa le será entregada. El Señor es muy claro. El que venciere recibirá esto. ¿Podría haber alguien que a lo mejor no venza? Podría haber, por lo tanto no recibirá la promesa. Es para el que venciere. El que venciere. Y dirá, bueno, pero ¿qué tengo que vencer? ¿Con quién tengo que pelearme? Aquí tengo que derrotar. Bien, creo que eso se refiere a lo que Pablo dijo cuando él escribió a Timoteo y le dijo, he peleado la buena batalla. Creo que esa es la forma correcta de entender. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Me he mantenido en la fe. He acabado mi carrera, empecé aquí, me he mantenido en carrera hasta el final de mis días. Y por cierto, también he peleado la buena batalla, porque había muchas cosas que quisieron sacarme del camino o quisieran hacerme retroceder, pero he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y me he mantenido en la fe. Así que creo que eso describe a un vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Eso describe a alguien que vence al final. Bien, ¿cree usted que la vida cristiana es dejarse caer y deslizarse por un tobogán? No, es una batalla y a veces cuesta arriba. Necesitamos entender que eso se trata de la vida cristiana y las promesas están reservadas para aquellos que logren vencer y permanecer hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo y recibirá las promesas que el Señor ha reservado para el final. Bien, eso es a lo que se refiere. Y cada una de las iglesias tiene ese doble llamado de Dios. ¿Tienes oído? Entonces obedece. Número 2, tengo promesas para ti, pero tú tendrás que vencer. Bien,
Ahora, volvamos a Apocalipsis 1 y leamos el versículo 12. Juan nos sigue contando entonces lo que está viviendo. Y dice el verso 12, y me volví. Juan escuchó una voz detrás y él voltea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué es lo que vio? Vi siete candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Ahora, en medio, verso siguiente, 13, y en medio de los 7 candeleros había alguien. Ese alguien era semejante al Hijo del Hombre. Y luego empieza a describir su vestidura. Hasta ahí, un momento. Así que escucha una voz tremenda, Juan, y voltea. Él voltea y lo primero que ve son 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Escucha, présteme atención. Moisés, cuando levantó el tabernáculo en el desierto, le fue ordenado colocar un candelero con 7 brazos. Uno con 7 brazos. Eso en hebreo se llama la menorá. Bien, en cada brazo había una lámpara que se encendía, se echaba aceite y estaban encendidas cada uno de esos bracitos de ese candelero. Cuando Salomón construyó el templo, Salomón puso 5 candeleros a un lado, 5 candeleros al otro lado. Pero aquí Juan, ¿cuántos candeleros mira? 7 candeleros, todos de oro, la pureza, el oro. Son 7 candeleros. ¿Qué cosas son esos 7 candeleros? Bien, el verso 20 lo explica. El verso 20 explica qué son esos 7 candeleros. Por cierto, es un misterio. Por eso empieza el verso 20, el misterio. Y dice al final del verso 20, los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las 7 iglesias. Así que es lo que ve Juan, 7 candeleros. Y ellos están encendidas, cada una tiene sus lámparas, hay luz. Y cada candelero representa las iglesias del Señor. 7, lo completo. Cada uno representa las iglesias del Señor. Bien, ¿por qué no será representado con candelero el Señor? ¿Por qué representará sus iglesias con un candelero? Bien, esta es la razón, porque sobre ella tiene que estar la lámpara para emitir luz. La iglesia es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia no tiene luz en sí mismo. Somos como el candelero no tiene luz en sí mismo. Alguien tiene que poner y encender, echar el aceite y encender la luz, entonces recién alumbra. De la misma manera, la iglesia no tiene luz propia. Nosotros alumbramos con la luz de Jesucristo. Bien, Él es nuestra luz. Él es quien nos da luz a nosotros. Por eso resplandecemos. Por eso debemos alumbrar en este mundo de oscuridad. El mundo está en tinieblas y en oscuridad. La iglesia es la luz que el Señor ha dejado en este mundo oscuro. ¿Me estoy explicando? ¿Bien? Toda iglesia debe resplandecer, debe iluminar, debe alumbrar. ¿Cómo alumbro? Bien, con la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. No recuerda, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice, la enseñanza es luz. Así es que la verdad de Dios que reposa en la iglesia, escuche, la iglesia, dice en Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios, que es la verdad, es la luz de este mundo. Cada iglesia tiene esa responsabilidad de resplandecer con la luz de la palabra de Dios en medio de este mundo. Así que Juan ve a la iglesia, o las iglesias, son 7. Qué hermoso saber que son 7, son varias. Eso significa que la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira y en cada lugar, Dios tiene congregaciones en diferentes lugares. Esta es la congregación de la Alborada en Comas. Y hay congregaciones en Caraballo y en Los Olivos y en San Martín y más allá. Hay iglesias, pero todas ellas, el Señor está en medio de los candeleros. Dice ahí, cuando vi a uno semejante al Hijo del Hombre que estaba en medio de los candeleros.
Él está allí, el Señor está allí, el Señor Jesucristo está allí. ¿Por qué se presenta como el Hijo del Hombre? ¿Por qué no se presentó como el Hijo de Dios? ¿Por qué el Señor elige presentarse como el Hijo del Hombre? Vamos a Daniel capítulo 7, al profeta Daniel capítulo 7. Acuérdese que le dije en el primer mensaje que viajaríamos en el Antiguo Testamento. Profeta Daniel capítulo 7. ¿Ya lo encontró? Entonces usted me acaba de ganar. Capítulo 7, versos 13 y 14. Leamos, 13 y 14. Y aquí está Daniel teniendo una visión. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Oh, es una visión maravillosa del Señor Jesucristo, ya en el Antiguo Testamento. Y Él es visto como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el mismo que Juan está viendo. Daniel lo había visto, pero Daniel lo vio en un momento en que el Dios Padre está representado como el anciano de días, no porque ha pasado mucho tiempo y está envejeciendo Dios, sino revela su eternidad, su eternidad. Y ahí está sentado ese anciano de días, la representación de Dios Padre, y de pronto quien se acerca es uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este? Bien, dice ahí, hemos leído que a este Hijo del Hombre que se acerca ante el anciano de días se le da dominio, se le da gloria y se le da reino, para que todas las naciones y las lenguas sobre la tierra le sirvan. Su reino no será destruido jamás. Así que es nuestro Señor Jesucristo. Él está allí. ¿Por qué como Hijo del Hombre? Bien, porque Él tomó forma humana y estando en la condición de hombre, el Señor venció. Él venció, y por eso Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está mostrándose como el Hijo del Hombre porque Él está representándonos frente a Dios. El Señor Jesucristo resucitó con su cuerpo glorificado en su estado de humanidad, siendo a la misma vez Dios. Y Él no se ha despojado de su humanidad. Él está allí actualmente representándonos como el Hijo del Hombre. No encontraríamos a nadie mejor que nos represente ante Dios. Solo Jesucristo, su Hijo. Él venció, derrotó a Satanás, a la muerte y al pecado. Y Él ahora está siendo observado por Juan. Juan no lo ha visto desde aquella vez donde solo lo vio ascender y de pronto ser cubierto por las nubes. Nunca más lo vio. Ahora de pronto lo observa. Él ve a su Señor, al que vio morir una vez en la cruz y vio resucitado, y lo observa como el Hijo del Hombre. Volvamos por favor a Apocalipsis 1. Ahí está el Hijo del Hombre. Estamos en el verso 13. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Él está en el medio de los 7 candeleros. Eso es hermoso, significa que el Señor está mirando cada una de sus iglesias, mirando las 7 iglesias. No importa cómo se llamen en la tierra, pero son sus iglesias. Cada una tiene sus propios problemas, cada una tiene sus virtudes,
Cada una está en una situación muy diferente a la otra, pero son suyas. ¿Me explico? Son sus iglesias, las siete. A lo mejor si usted ha leído las cartas diría, bueno, yo no quisiera formar parte de la Odisea, quisiera formar parte de Filadelfia. Otro dice, no, a mí me gusta Tiatira, a mí me gusta Éfeso. Cada uno tiene sus propios problemas, cada uno tiene sus debilidades, cada uno recibe una reprensión de parte del Señor. Y a pesar de sus debilidades y sus cosas como están, sin embargo, el Señor está en medio de ellas y Él dice, son mías. Así como están, son mías. ¿Bien? ¿Me estoy explicando? El Señor ama a su iglesia, ama a sus congregaciones. Él ama a esta iglesia. ¿Bien? Él ama a esta iglesia y Él la cuida, Él la protege. Amén. Él ama a su iglesia. Por eso es que nunca debemos hablar mal de la novia de Cristo. Nunca, jamás abra su boca para hablar mal de la novia de Cristo. Y usted dice, pero es que pastor, mire esa iglesia. Sí, pero el Señor la ama igual. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Ok, este servidor también. Honestamente, así como nosotros tenemos nuestros defectos, ¿será que nuestras esposas también tienen sus defectos? Claro que sí, todo ser humano tiene sus defectos. Pregunto, hombres, así con sus defectos y todo, ¿amamos a nuestras esposas? No se calle, por favor. ¿Las amamos o no las amamos? Claro que las amamos. Claro que las amamos. ¿Okay? Así con sus virtudes, sus defectos, amamos a nuestras esposas. Y no vamos a permitir que venga nadie a hablar mal de nuestra esposa. Nadie. Y si alguien viene, no, pero tu esposa que es así, ¿y a ti qué te importa? Es mi esposa. Y yo la amo así como es. Así que cierra tu boca o te la cierro yo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, figurativamente, ¿no? Eso es lo que quiero transmitir. Son las iglesias del Señor. Una tal vez más virtuosa que la otra más alejada de repente del Señor que la otra, pero el Señor ama a las 7. Es su iglesia, es su novia. No hable mal de la novia de Cristo, jamás. Bien. Así que ya está el Señor en medio de la iglesia. Estamos en el 13. Y dice que su vestido estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, es interesante esto. La vestidura que tiene el Señor aquí hasta los pies y el cinto que no está en la cintura sino en el pecho, está diciéndonos que la figura que está presentándose aquí es el Señor como nuestro sacerdote o nuestro sumo sacerdote. Si el cinto hubiera estado aquí en la cintura, entonces sería siervo, pero como el cinto está en su pecho, entonces es vestidura de sacerdote. Amén. Es vestidura sacerdotal. Eso lo puede leer en Éxodo. Vestidura sacerdotal. Así que Él está puesto allí como nuestro sumo sacerdote en medio de sus 7 iglesias, representado por esos candeleros. Él está allí intercediendo y amando. No había persona en Israel más amada que el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el que mediaba entre Dios y el pueblo. Él siempre intercedía, él siempre mediaba, y por eso el sumo sacerdote era muy amado y muy cuidado, porque era el mediador. Ahora nuestro mediador es Cristo Jesús, y Él está aquí como nuestro sumo sacerdote. Ok, por eso sus vestiduras largas y el cinto en su pecho. Pero luego viene una figura un poquito más fuerte. Dice el verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esto parece describir casi al anciano de días, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como si estuviera en un horno, con ese color rojizo encendido, ¿verdad? Refulgente. Su voz como estruendo de muchas aguas. Hasta ahí, hasta ahí. Ahora escuche cómo el Señor está presentándose.
Por un lado es el sumo sacerdote que cuida a su iglesia, pero por otro lado sus ojos son como llamas de fuego, sus cabellos blancos como la nieve. Y eso habla de otra vez de su eternidad, su pureza y su eternidad. Pero dice que sus ojos son como llamas de fuego. Eso es curioso. Debería leerse como en Cantares. Sus ojos eran como palomas. Bueno, una mirada tierna y dulce, que es lo que representa una paloma, pero aquí sus ojos son como llamas de fuego. Esta imagen no es muy grata, no es muy agradable, y le diré por qué. Porque no solamente son sus ojos como llamas de fuego, sino que sus pies están como recién salidos del horno, con un color rojizo encendido, vivo. Así que al mirar esa imagen, los ojos como llamas de fuego y sus pies, esto habla del Señor como juez, de ese Dios que contempla la tierra y escudriña la vida de los seres humanos, pero su mirada es de fuego, es de ira, de juicio, que Él está dispuesto a hacer, porque sus pies, al estar encendidos también, habla de que es la forma como Él destrozará y pisará cuando Él venga a la tierra a juzgarla, la juzgará con esa mirada de llamas de fuego y con esos pies como bronce bruñido, donde aplastará a todos sus enemigos. Bien, así que tenemos a Jesús como sacerdote, sumo sacerdote, pero también como juez. Ya no es el cordero inofensivo ni el bebé que nació en Belén. Ya no es ese bebé inocente, el Hijo de Dios naciendo. No, su imagen ahora, después de ser ascendido y glorificado, es distinta. Él ahora es un juez dispuesto a juzgar y establecer su reino, porque al Hijo del Hombre se le ha dado dominio, gloria y reino, y un reino que no será destruido. Así es que eso está hablando de que el Señor vendrá a establecer su reino y destruirá a todos sus enemigos. Un día terminará la gracia de la salvación. Hoy todavía podemos predicar salvación. Hoy podemos llamar a la gente a que se arrepiente de sus pecados, pero un día eso acabará. Y este Cristo, que está descrito de esta manera, descenderá del cielo y aplastará a todos sus enemigos. Así que lo está describiendo de esa manera, pero no queda ahí. Dice el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. Eso es interesante. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, su boca, ¿cómo era la boca del Señor? De su boca salía una espada de doble filo. Bien, la espada no es para acariciar, ¿verdad? Y tiene doble filo. La espada de doble filo es para cortar, es para, como dice Hebreos 4:12, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y tiene el poder de partir, parte, corta, hiere. Y si esa es la espada con el cual el Señor se muestra que saldrá de su boca, y sus ojos son como llamas de fuego, y su pie es como bronce bruñido, y su cabello revela su eternidad, y su voz como un estruendo de muchas aguas, una voz poderosa que puede ensordecer a cualquiera, pero que todos escucharán. Entonces, toda esa figura completa de ese Cristo glorificado al que Juan está viendo, describe a Jesús como juez. Otra vez, como un juez que va a juzgar y a castigar. Y ahí estará su palabra para cortar y su palabra para separar, para partir. Y Él juzgará quiénes son suyos y quiénes no. Eso está describiendo. Ahora escuche. Dice que en su mano, ¿qué es lo que tiene? Dedos. No. En su mano, ¿qué hay en la palma de la mano del Señor? En su mano, ¿qué es lo que tiene? Ahí está en la escritura. 7 estrellas. 7 estrellas.
¿Cuál es el misterio de esas 7 estrellas? El verso 20 lo explica. El verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿qué son? Los ángeles de las 7 iglesias. Ahí está. Ahora tenemos un problema. Tenemos un problema porque eso significaría que cada iglesia tiene un ángel, ¿no es cierto? No sé, de repente nos ha tocado Miguel. Tiene un ángel. Pero hay un problema con esto, porque se supone que si usted lee el verso 2, el capítulo 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bien, ¿quién es este ángel? ¿Por qué ángel? Escuche, la palabra usada aquí en el griego es una palabra que se puede traducir como ángel o como mensajero. Si nosotros pensamos que es un ángel, significaría que el ángel de Éfeso tiene que tomar la carta, pararse ante la congregación y leerles la carta. Y el ángel de Esmirna, con sus, ¿no? Ángel como un ser alado, se para y lee. Obviamente después, supuestamente después de leer tendría que irse. Pero eso no calza muy bien. Porque hay alguien en la iglesia, el mensajero de Dios, que es el que tiene que recibir la carta y luego darle lectura a la congregación. ¿Quién podría ser ese? Un mensajero de Dios. ¿Y quién calificaría para ser un mensajero de Dios en cada congregación local? El líder principal de cada congregación. ¿Me estoy explicando? Bien, es el líder, o sea, es el líder principal de cada congregación, así que no es precisamente un ángel. Han puesto ángel, pero en realidad se puede traducir como mi mensajero. Ahora escuche, creo que cada líder principal, cada pastor de cada iglesia principal o cada pastor principal de cada iglesia tiene la misión de ser un mensajero del Señor, de tomar la palabra de Dios y poder entregárselo a la iglesia. Es un mensajero, habla en nombre del Señor, transmite su palabra, no transmite sus ideas, transmite la palabra de Dios. Y de esa manera se convierte cada pastor en un mensajero del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Bien, de eso se trata. Ok, gracias por los 15 amenes. De eso se trata. Cada iglesia local tiene su propio líder principal, a alguien que está allí para ser un mensajero del Señor. ¿Ya? Eso significa que cada pastor toma el mensaje, viene y lo entrega. Ese es el trabajo. De esa manera es un mensajero del Señor. Por lo tanto, la carta debe llegar a cada mensajero para su respectiva iglesia y dar a conocer la carta. Eso dice. Pero llama la atención por qué los representa como estrellas. Por si acaso no es la estrella de, es una estrella. No es la estrella del mundo. ¿Por qué una estrella? Bueno, yo encontré en Daniel capítulo 12. A ver, vamos por favor. Daniel capítulo 12. Pastor, ¿será estrella porque andan volando? No es por eso. Daniel capítulo 12, el último capítulo del profeta Daniel. Dice la escritura en el versículo 3. Escuche, hablando de los últimos tiempos también. ¿Ya lo encontró? Amén, amén. Leemos. Los entendidos, y yo creo que usted es uno de ellos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que, ¿qué? Los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo qué? Como las estrellas a perpetua eternidad. Bien. Así que creo que esta es la razón por la cual los representa como estrellas. El Señor dice: tengo las estrellas, las 7 estrellas en mi mano. ¿Por qué estrellas? Porque hay un resplandor, hay un brillo como el que tiene una estrella. ¿Y por qué resplandecerían? ¿Por qué? Bien, porque ellos son los que enseñan a la multitud la justicia.
¿Me expliqué? ¿No me expliqué? ¿Me expliqué? Mejor dígame amén, si no le repito todo del comienzo. Dice que aquellos que enseñan a la multitud la justicia de Dios, o sea, el camino de Dios, el camino recto de Dios, conforme a la palabra de Dios, el camino agradable al Señor, el camino de la obediencia a la palabra de Dios, y los que enseñan a la multitud ese camino de justicia de Dios son como estrellas que resplandecerán perpetuamente. Oh, eso es lo que está diciendo. Y por eso son representados como estrellas. Es una tremenda gracia de Dios. Bien, creo que sí, porque enseñar el camino de la justicia es enseñar la luz de la palabra de Dios. Y enseñan luz y transmiten luz que sale de la misma palabra de Dios, y Dios concede la gracia a esos que enseñan a la multitud el camino de justicia también a resplandecer con esa misma luz de la palabra. Y ahí están las 7 estrellas en la diestra, y es bueno saber que dice que estamos en la diestra del Señor. Ahí está, en su diestra. Diestra, esta es la diestra. Seguros en sus manos, cuidados por el Señor. Gloria sea a su nombre. Leamos, por favor, volvamos a Apocalipsis 1 y leamos el verso 17. Y el ministerio, que suba por favor, el ministerio de alabanza, que pueda subir. El verso 17 dice en la escritura, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Y le dice: y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿No tiene ganas de alabar al Señor? Él es Jesucristo. Él es Jesucristo.